Para profundizar en este tema, saludo con gusto al doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México. Doctor, buenas noches. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un placer saludarte a ti y a tu importante auditorio, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Escuchábamos hace un momento, dice el presidente, que existe un acuerdo con los gobiernos de los estados para salvaguardar a los candidatos. Con un acuerdo de este tipo, ¿se atiende suficientemente el problema de la inseguridad de estos candidatos? Juan Carlos, debo decirte con profunda preocupación, con absoluta decepción ante este contexto lleno de violencia, de simulación, lleno de improvisación, en donde se pone en riesgo la vida de mexicanos, de muchos mexicanos y de muchas mexicanas que hoy están ejerciendo un derecho constitucional a participar de manera democrática a un cargo de elección popular. Las expresiones del Ejecutivo Federal, pues me queda claro que obedecen a intereses político-electorales. El presidente de la República, pues de manera muy maquiavélica, pretende evadir la responsabilidad del Estado, pretende justificar un cumplimiento que incluso ha sido pues requerido, exhortado, solicitado por organismos internacionales, ya que en México pues la ola de violencia, el contexto de inseguridad, de corrupción y de impunidad ha desbordado cualquier contexto social. Esta decisión o este protocolo que el gobierno mexicano ha implementado para garantizar aparentemente, y dije aparentemente garantizar la seguridad de los candidatos y las candidatas es insuficiente. Hay que entender que la capacitación, la formación de los elementos municipales o estatales, que son aquellos a los que les delegaron la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus candidatos locales, entiéndase candidatos a presidentes municipales, candidatos a diputados locales, candidatos a regidores, candidatos a gobernadores, pues no hay condiciones, no hay infraestructura, no hay personal suficiente y reitero, no hay capacitación ni certificación para garantizar una estrategia, un protocolo de seguridad de un candidato en un municipio, no sé, de Michoacán, de Zacatecas, de Guerrero, del Estado de México, donde las circunstancias son distintas, pero la violencia, la inseguridad y la indefensión en la que hoy se encuentran los candidatos es la misma. El problema es que el gobierno mexicano pretende pues ponerle a lo mejor un curita a una herida que amerita una intervención de cirugía mayor. Desafortunadamente, la política del gobierno federal de abrazos y no balazos ha sido un estímulo para que los grupos de la delincuencia organizada implementen una política de terror. Es decir, que la ciudadanía ante este escenario pues de incertidumbre, de desconfianza y de inseguridad, pues no voten, no participen como electores el próximo 2 de junio. Y aquellos que pretenden ser aspirantes a un cargo de elección popular, como gobernantes o como representantes populares ante un organismo legislativo, pues lo hagan de una manera muy discreta, si no es que sumisa o doblada, para que no puedan hacer competencia real de los candidatos, de los compromisos o de los intereses de grupos de la delincuencia organizada que han colonizado, que han penetrado los territorios de la nación, que han pues prácticamente tomado el control de el 98% del país y que bueno, tal parece que este proceso electoral no lo van a definir el número de votos de los mexicanos, lo están queriendo definir bajo una estrategia de presión, de intimidación, de terror, en donde la delincuencia amenaza, en donde la delincuencia, si no se somete el aspirante o el candidato a los intereses, a las amenazas o a las pretensiones de estos grupos de la delincuencia organizada que operan con total impunidad, pues los desaparecen, los ejecutan con toda impunidad. Y bueno, pues al día de hoy ni las fiscalías estatales, ni la Fiscalía General de la República, ni ninguna autoridad federal, ni local, ni municipal, ha tomado cartas en el asunto, ni sabemos quién fue el autor intelectual, el material o los responsables de estos homicidios que al día de hoy pues ya rebasan más de 23, y que esto es alarmante, porque después de hacer un análisis de pues más de 180,000 muertos en esta administración o en lo que va de esta administración, pues los números son verdaderamente preocupantes, Juan Carlos.
Hay más de 20,000 cargos en disputa en este proceso electoral. No sé si se tenga la capacidad para atender la seguridad de estos 20,000 o más. Y tampoco sé si se deba en todos lados o en algunos lugares donde la situación sea más difícil. Pero reducirlo a 16 solicitudes atendidas, según lo dijo hace unos días la secretaria Rosa Isela Rodríguez, me parece que no es dimensionar correctamente el problema. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. La verdad es que, reitero, la simulación de este gobierno o pretender poner un curita a una herida que sigue generando preocupación ciudadana, que sigue generando incertidumbre empresarial, porque te quiero decir algo. Este fenómeno de la violencia, de la inseguridad que hoy padecemos los mexicanos a nivel nacional, pues está siendo un estímulo para que los empresarios, para que los inversionistas cancelen sus proyectos, para que los empresarios pues vayan disminuyendo su inversión de capital productiva y que, bueno, evidentemente los aspirantes a cargos de elección popular pues tengan menor posibilidad de ser un contrapeso democrático, legítimo, ciudadano, a los candidatos etiquetados o a los candidatos doblados o comprometidos bajo acuerdos inconfesables con algunos grupos de la delincuencia organizada. El fenómeno de la inseguridad en los procesos electorales en México no es nuevo. Sin embargo, en este gobierno, en esta administración, se ha duplicado, se ha triplicado este fenómeno, se ha generado una expansión en donde, reitero, pues las autoridades, no sé si no están claras o pretenden jugar a la simulación con protocolos en donde dicen que van a evaluar, previa solicitud del INE, van a evaluar a ver si es de baja, mediana o alta incidencia la inseguridad. No hay elementos suficientes. ¿Cómo pretenden implementar un proyecto de seguridad en donde incluso se habla de 4 vehículos de la Defensa Nacional? ¿Cómo entienden? A ver, no es lo mismo trasladar a un funcionario público, a un ejecutivo empresarial, que brindar seguridad a un candidato a un cargo de elección popular. Me queda claro que no tienen la más remota idea de lo que representa el reto de garantizar una estrategia seria, responsable, institucional, a un candidato a un cargo de elección popular. Me queda claro que no tienen la más mínima idea, pero tampoco tienen la intención de garantizar la seguridad, cuando es su obligación constitucional. Es responsabilidad del Estado mexicano garantizar las condiciones mínimas de seguridad para que los mexicanos podamos ejercer de manera libre, responsable, nuestros derechos constitucionales. Y entre ellos está la de participar en un proceso electoral, ser votado, votar y ser votado. Y en este caso, pues no nos están permitiendo participar porque tal parecería que esta política de terror estaría garantizando el triunfo en el Congreso Federal, porque al no tener candidatos serios, fuertes, que pudieran representar esta oposición seria a los intereses maquiavélicos de algún grupo de poder o de algún grupo de la delincuencia organizada, pues evidentemente estarían ganando prácticamente la mayoría en el Congreso, en los congresos estatales y en el Congreso Federal, que eso sería algo terrible para este país. Estarían ganando prácticamente la presidencia de la República. Y bueno, prácticamente los congresos y las 9 gobernaturas que estarían en juego en esta ocasión. Es algo terrible porque tal parece que el gobierno federal está dándose cuenta que ya no tiene la preferencia ciudadana, que no tiene el voto de confianza de los mexicanos, que ante tanta simulación o ante tanta mentira y ante tanta, no quisiera llamarle acuerdo inconfesable o negociación en lo obscurito con grupos de la delincuencia organizada, pero bueno, las evidencias son públicas y notorios, y evidentemente ante estas condiciones en donde el gobierno mexicano no ha garantizado, no ha resuelto el problema de inseguridad a nadie, ni a los periodistas, ni a las mujeres, ni a nadie. El problema es que este es un problema que sigue creciendo y que el descontento social se está ya viviendo en la capital de la República Mexicana. La sensación de frustración, la percepción de impunidad, la sensación que viven hoy millones de mexicanos es de una profunda decepción ante las mentiras y ante la falta de compromiso institucional
constitucional y el respeto a nuestro marco constitucional por parte del gobierno federal, por parte del titular del Ejecutivo Federal, Juan Carlos. Doctor, un panorama complicado, hechos lamentables que vivimos en diferentes partes del país, en diferentes momentos. Estaremos platicando más adelante para ver cómo avanzan estos hechos, estos acontecimientos y a ver qué otras acciones sabremos que se llevan a cabo y programas que se pongan en curso, pues, esperemos, mejor planificados. Le agradezco mucho la participación, doctor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches, el doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México.